La leyenda del charro negro. Rafael Beltrán vivía en una aldea olvidada entre cerros, donde las noches eran tan densas que el humo de las chimeneas se quedaba suspendido hasta el amanecer. Era un muchacho pobre, de mirada firme y manos endurecidas por el trabajo. Vivía con su madre, doña Carmen, en una choza de adobe a las afueras del pueblo, junto a un arroyo seco que solo llevaba agua cuando el cielo se apiadaba. Trabajaba en las tierras del hacendado don Próspero, arando con mulas prestadas y soñando con tener un día su propio pedazo de campo. No era perezoso, pero la suerte le daba la espalda con una constancia cruel. Su padre había muerto en una riña cuando él era niño, y desde entonces Rafael se encargó de mantener a su madre. El pueblo lo apreciaba, aunque muchos lo veían con lástima. Solo Lucía, hija del carpintero, lo trataba con dulzura. Ella lo visitaba algunas tardes con pan y frutas, y juntos hablaban bajo el mezquite del camino. Rafael le prometía que algún día la llevaría a vivir a una casa grande, con caballo propio y techo de tejas. Con trabajo y fe, todo llega, decía ella sonriendo. Pero los años pasaban y la promesa seguía siendo solo eso. Una sequía azotó el valle. Los animales murieron, el maíz no brotó y los hombres comenzaron a marcharse. Rafael se quedó, aferrado a la esperanza. Su madre rezaba cada noche frente a un altar con una vela y una imagen del Santo Niño, pidiendo por la lluvia. Una tarde, tras recibir la noticia de que don Próspero vendería sus tierras y ya no habría trabajo para nadie, Rafael se sentó en el camino y lloró. No de tristeza, sino de rabia. ¿De qué sirve creer si nada cambia?, susurró entre dientes. Esa noche decidió ir al cerro a buscar leña. El cielo estaba sin luna y el viento soplaba extraño, como si hablara en murmullos. Al pasar junto al viejo mezquite, el mismo donde solía ver a Lucía, escuchó pasos detrás. «¿Quién anda ahí?», preguntó. Nadie respondió. Entonces lo vio, una figura alta, vestida de negro de pies a cabeza, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. El hombre parecía surgir del aire mismo. «Buenas noches, Rafael», dijo con voz grave. «¿Cómo sabe mi nombre?», balbuceó. «Sé más de ti de lo que imaginas. Sé lo que deseas y lo que estarías dispuesto a hacer por conseguirlo». Rafael dio un paso atrás. «No quiero problemas, señor». «No busco darte problemas», replicó la figura. «Busco darte poder, riqueza, todo aquello que la vida te ha negado». El aire se volvió pesado y un olor a tierra húmeda llenó el lugar. El ofilhombre sacó de su capa una pequeña bolsa de cuero y se la tendió. «Ahí hay oro suficiente para empezar de nuevo. Solo prométeme algo». «¿Qué cosa?». «Cuando escuches cascos frente a tu puerta, saldrás a recibirme sin miedo, y entonces me darás lo que me pertenece». Rafael dudó. «¿Y qué es lo que le pertenece?». El hombre levantó el rostro apenas un poco. Sus ojos eran como brasas vivas. «Tu alma, Rafael. Pero no te apresures. Tendrás tiempo para disfrutar lo que te ofrezco». El muchacho sintió un frío recorriéndole la espalda. Pensó en su madre, en Lucía, en la miseria de cada día. En el fondo, ya estaba cansado de perder. Tomó la bolsa. El hombre sonrió. «Hecho está. Cuando me necesites, silba 3 veces bajo el mezquite». El desconocido desapareció entre una ráfaga de viento. Rafael se quedó solo, con el corazón latiendo como si quisiera escaparle del pecho. A la mañana siguiente,
Cuando abrió la bolsa, el oro estaba ahí. Brillaba tanto que la luz del sol parecía huir de él. Con ese dinero compró una mula, herramientas y un pequeño terreno que nadie quería, pues decían que estaba maldito. Pero Rafael trabajó sin descanso, y en pocos meses el campo floreció. Lucía lo miraba con asombro. «Nunca vi crecer el maíz tan rápido», decía. «A veces la suerte llega cuando menos se espera», respondía él, evitando su mirada. Doña Carmen, sin embargo, notó el cambio en su hijo. Sus ojos se veían más oscuros y su voz había adquirido un tono frío, casi desconocido. «¿Qué hiciste, Rafael?», le preguntó una noche. «Trabajar, madre. Nada más». Pero ella no le creyó. Encendía velas cada amanecer, temiendo que su hijo hubiera hecho un pacto con algo que no era de este mundo. Una madrugada, mientras dormía, Rafael escuchó cascos frente a su casa. Se levantó, temblando. El sonido era lento, pesado, y se detuvo justo frente a su puerta. Al asomarse, no vio a nadie, solo el viejo mezquite meciéndose sin viento. Desde esa noche, comenzó a tener sueños extraños. Soñaba que cabalgaba bajo la luna, vestido con un traje negro bordado en plata, y que las sombras lo seguían como si fueran parte de él. Cuando despertaba, el eco de los cascos seguía resonando en su cabeza. Y aunque trató de ignorarlo, el oro nunca volvió a ser suficiente. Los meses se volvieron años, y el nombre de Rafael Beltrán dejó de sonar como el de un campesino. Ahora era don Rafael, dueño de tierras fértiles, bestias robustas y una hacienda que parecía crecer con cada amanecer. Los hombres lo respetaban, las mujeres lo miraban con recelo, y los niños corrían cuando escuchaban el trote de su caballo negro por el camino. Vestía siempre de gala, chaqueta oscura bordada en plata, sombrero ancho y espuelas relucientes. Nadie recordaba el día exacto en que cambió su mirada, pero todos sabían que ya no era la misma persona. Ni su madre, ni Lucía, ni los jornaleros se atrevían a mencionarlo, pero algo en él ya no pertenecía a este mundo. Doña Carmen envejeció de golpe. Se pasaba los días encerrada rezando, convencida de que su hijo había sellado su destino con el demonio. A veces lo observaba por la ventana cuando regresaba del campo. Su sombra se movía un instante después que su cuerpo, como si no le perteneciera. Lucía seguía visitándolo, aunque él la miraba con la distancia de quien observa un recuerdo. «¿Qué te pasa, Rafael?», le preguntó una tarde. «Tienes todo lo que soñaste, pero pareces vacío». Él se quedó callado, mirando hacia el horizonte. «Hay precios que uno no entiende hasta que los paga», murmuró. Esa noche, mientras cenaba, escuchó de nuevo los cascos frente a su puerta. Esta vez no eran imaginarios. El sonido era real, pesado, constante. Doña Carmen corrió. «No abras, hijo», le rogó. «No lo hagas». Pero Rafael sabía que no podía huir del trato. Tomó su lámpara, salió y encontró al mismo hombre del camino, montado en un caballo negro con ojos de fuego. «Vengo por lo mío», dijo la figura con voz que no necesitaba viento para escucharse. Rafael apretó los puños. «Aún no he muerto. Tu cuerpo vive, sí, pero tu alma ya no te pertenece». El caballo resopló, levantando polvo y brasas. Detrás del hombre se alzaba una sombra que se movía con forma humana, pero sin rostro. Rafael quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. «Te di poder, riqueza, respeto», continuó el ser.
Ahora tú me servirás. Hay muchos como tú, hombres que desean más de lo que merecen. Serás quien los busque, quien los tiente. Rafael comprendió entonces que su castigo no era morir, sino vivir eternamente como instrumento de la misma oscuridad que lo había ayudado. ¿Y si me niego?, preguntó. El hombre de negro sonrió, mostrando dientes tan blancos que parecían cuchillas. No puedes negarte a lo que ya eres. El cielo se cubrió de nubes. Un rayo cayó sobre el mezquite del camino, partiéndolo en dos. Doña Carmen gritó dentro de la casa y las velas se apagaron. Rafael sintió que su cuerpo se llenaba de fuego. El caballo del visitante se encabritó y de pronto el suelo se abrió bajo sus pies. Cuando todo terminó, el amanecer trajo silencio. La hacienda estaba vacía. En el patio solo quedó el sombrero de Rafael y las marcas de unos cascos quemadas sobre la tierra. Doña Carmen murió poco después, sin pronunciar palabra. Lucía, consumida por el dolor, abandonó el pueblo. Con el tiempo, los campesinos comenzaron a contar que en los caminos solitarios se oía el galope de un caballo sin huellas y que un charro vestido de negro se aparecía a los hombres pobres, ofreciéndoles oro o compañía. Algunos aseguraban haber visto su rostro. Era joven, hermoso y trágico, con una mirada triste que parecía rogar por algo que ya no podía tener. Decían que si te cruzabas con él en la noche, se quitaba el sombrero y te saludaba con cortesía. Buenas noches, amigo. ¿Deseas fortuna? O tal vez un poco de compañía. Nadie que respondiera sí volvió jamás a su casa. Y a quienes sobrevivieron al encuentro, el eco de las espuelas los perseguía durante 7 noches seguidas, hasta que la voz del charro se apagaba en el viento. Los más viejos del lugar aseguran que, cuando pasa, el aire huele a tierra húmeda y a fuego, y los perros se esconden bajo las casas, que aún cabalga, buscando almas que quieran venderse como él alguna vez lo hizo. Y si alguna noche el camino te lleva por un sendero sin luna, no contestes si alguien te saluda, porque puede ser él. Rafael Beltrán, el Charro Negro. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.